En San Petersburgo se encuentra uno de los museos artísticos y cultural históricos más grandes del mundo, el Hermitage. Allí se conservan cientos de exposiciones del siglo XVIII, son obras maestras de la micromecánica y el ingenio de esa época. Para desarrollar hoy en día mecanismos como estos, se necesitan equipos de diseñadores, computadoras y capacidades de producción. En Europa, según la historia, la afición por la automatización y los juguetes mecánicos duró 200 años, y casi de inmediato el interés por ellos desapareció de repente. En el palacio del emperador chino, para ese siglo, se habían reunido alrededor de 5.000 piezas similares. ¿Cuántos había en Europa? Probablemente no menos que la cantidad actual de teléfonos celulares. ¿Y qué fue lo que pasó para que desapareciera tanto la tradición de fabricar estos autómatas llamados robots como el interés en ellos? Los historiadores dicen que la invención del gramófono puso fin a este tipo de juguetes, ¿pero realmente fue así? Sin embargo, pudo haber una razón completamente distinta. Después de todo, hoy en día, la electrónica en los smartphones avanza cada vez más. Es muy dudoso que, así de repente, en todo el mundo pueda desaparecer el interés por ellos de un momento a otro. Una de las obras maestras que se conservan en la colección del Hermitage es el reloj de Kulibin, el reloj en forma de huevo, creado por Kulibin en 1767, para la llegada de Ekaterina. El reloj tocaba melodías de Pascua cada hora. Al final de cada hora, pequeñas estatuillas representaban escenas basadas en motivos bíblicos. El reloj está compuesto por 427 piezas diminutas. Sí, los restauradores aún no pueden restaurarlos, porque no pueden descifrar el secreto de su funcionamiento. Después de leer esta breve información, piensen cómo un autodidacta pudo crear una obra maestra así en la micromecánica. Para un ingeniero moderno es esencial dominar múltiples disciplinas y poseer un vasto conocimiento en ciencia, de materiales y principios de construcción de mecanismos de relojería. ¿Existía una escuela de excelencia incluso en las zonas más remotas del Imperio ruso de ese tiempo? ¿O tal vez estudió en Europa, lejos de la Rusia atrasada? ¿Relojes de los siglos XVII y XVII primero? ¿Cómo era posible fabricar a mano engranajes simétricos y otras piezas con tanta precisión? Una vez, a partir de una lámina de plata y usando una plantilla marcada, me fabriqué un pequeño medallón con una sierra de marquetería manual, una lima, limatones y pasta para pulir. Pero no logré obtener un producto de alta calidad. No conseguí ni una buena geometría ni una calidad de acabado del metal. No soy joyero y desconozco todas sus técnicas, pero ¿todos los relojeros de esa época tenían esas habilidades de joyería? Tornear un engranaje en miniatura difiere de incrustar una piedra en un anillo. Si observamos más de cerca el reloj de Kulibin y otros relojes de maestros europeos de esa época, podemos darnos cuenta de que las piezas fueron fabricadas con torno, no a mano. Bien, ¿y qué sabemos entonces sobre los tornos de esa época? Resulta que había una gran variedad de ellos. Y aquí está la información. Ilustraciones de un libro del siglo XVII. Estas máquinas herramienta fabrican cañones de fusiles en la fábrica de Tula. Su nivel es comparable al de las máquinas del siglo XIX. Fue en estas máquinas donde se fabricaban tales obras maestras y no con herramientas manuales, como afirman algunos historiadores. Aquí hay algunas fotos más de las máquinas en las que se fabricaban piezas de alta tecnología, siglo XVII, siglo XVIII. Aquí hay un anuncio en Avito sobre la venta de la base de una máquina de principios del siglo XIX. Aparentemente no tiene fecha. ¿Y qué son estas máquinas para la fabricación de relojes? Pero esas mismas máquinas también fueron fabricadas en otras máquinas y probablemente utilizando principios de fresado para el procesamiento de metales. Los componentes de estas máquinas también son una obra de arte, y en la cima del pensamiento ingenieril y la tecnología de esa época, y eso era algo común en todas partes. Es decir, en estos ejemplos podemos mostrar que no todo se producía a mano, como nos dice la historia oficial. El trabajo manual no dará la precisión necesaria para los mecanismos de los relojes, simplemente no funcionarán. También son interesantes los puntos de fricción en estos mecanismos, ¿con qué los lubricaban? Y hay muchas preguntas así, pero nadie da respuestas desde el punto de vista de la tecnología de fabricación y de los materiales utilizados. Y aquí está la verdadera obra maestra del arte, el reloj Pavlín. Fueron hechos en 1770 en Inglaterra, originalmente destinados como regalo para el emperador chino, pero fueron entregados al príncipe Potemkin para que los regalara a Catalina.
El reloj fue entregado desmontado y durante el trayecto se perdieron algunas piezas. Fueron restaurados y reparados nuevamente por Cooley Bean, quien ya ocupaba el cargo de mecánico en la Academia de Ciencias. Este reloj sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Se le da cuerda una vez a la semana para mantenerlo operativo. Cada 15 minutos suena música y cobran vida las figuras de 3 pájaros. Los elementos del mecanismo están hechos de plata y cobre dorado. A la izquierda un 1550. A la derecha uno del S-16 del Museo Británico. Aquí vemos que en ese entonces había un nivel alto de pensamiento ingenieril. Antes de la fabricación, era necesario calcular la relación de transmisión del mecanismo para que moviera las manecillas con precisión de acuerdo con la duración del día, y para esto era necesario recurrir a observaciones astronómicas, o bien basarse en los registros de otros relojes fabricados anteriormente. Pero estos son solo relojes de mesa. A finales del siglo XVI también existían relojes en miniatura. Aquí hay algunos ejemplos. Uno puede admirar sin cesar a los ingenieros de aquella época o, como se les llama, simplemente a los maestros relojeros. Aquí vemos el proceso moderno de ensamblaje de relojes mecánicos suizos. Antes del ensamblaje, todas estas piezas deben fabricarse con la máxima precisión. Ahora, todos los cálculos se hacen en un programa y las piezas se fabrican en máquinas control numérico por computadora. ¿Y cómo se hacía esto antes? Aquí vemos la fabricación moderna de engranajes para relojes grandes en tornos. Lo más probable es que antes todo esto se veía exactamente igual. Las placas para los engranajes tenían que ser cortadas con precisión. A la derecha, la máquina de Märklin-Reuss de 1780 para crear piezas simétricas de múltiples pétalos obtenidas. A la izquierda, el torno de Londres de 1838. Es probable que en este tipo de máquinas, con este principio de funcionamiento, se obtuvieran los engranajes para los relojes y no a mano. Se puede decir con certeza que existían diversas máquinas no solo a principios del siglo XIX o XVIII, sino mucho antes. De esto hablan productos como organillos, cajas de música, relojes, robots medievales y muñecas autómatas. El pensamiento ingenieril en ellos está a un nivel altísimo, inalcanzable para la producción artesanal moderna. Una obra maestra del pensamiento ingenieril y de las habilidades musicales de los maestros de los siglos XVIII y XIX son los organillos y las cajas de música. Es difícil imaginar que un maestro pudiera combinar sus talentos de esa manera. Quizá esos maestros también componían su propia música. Para esos dispositivos componían música, pero esto es solo la automatización del siglo XVIII y aún es algo simple. Veamos a los androides de aquella época, que podían escribir y tocar instrumentos musicales. La información oficial sobre esta muñeca robot dice, fue fabricada en 1770 por el relojero suizo Pierre-Jacques Droz. Este autómata es capaz de escribir con una pluma de ganso frases de hasta 40 caracteres, como "Te amo, mi ciudad" o "Pierre-Jacques Droz, mi inventor". El autor le dio el nombre de calígrafo. La altura de la muñeca robot corresponde a la de un niño de 5 años. La construcción consta de 6.000 piezas. El cuerpo está hecho de madera y la cabeza de porcelana. La muñeca no solo escribe una oración, también moja la pluma de ganso en el tintero, la sacude, gira la cabeza siguiendo el proceso y también sigue con los ojos. Pierre-Jacques Droz fabricó la muñeca por 2 años. El autor e inventor también creaba relojes con pájaros cantores y fuentes. Pero él también tiene 2 obras más de ingeniería: las muñecas dibujante y músico. El músico está compuesto por 2.500 piezas. Ella se sentaba frente a un pequeño pero auténtico clavecín y tocaba música presionando las teclas. Podía interpretar 5 composiciones. La muñeca incluso respiraba y también movía los ojos. Esta muñeca sabe dibujar un retrato de Ludovico y una imagen de su perrito Tutu. Las 3 muñecas se encuentran en el Museo de Arte e Historia de Neuchâtel y todavía funcionan hasta el día de hoy. Y estos son solo algunos de los productos únicos de las habilidades de ingeniería de los maestros de aquella época que han llegado hasta nosotros. Entonces, ¿quiénes eran Cooley Bean, Master, Lev Shah, Pierre, Jacques Droz y otros ingenieros geniales de aquella época? Sabemos que en todas las regiones hay arquitectos a quienes se les atribuyen todas las construcciones antiguas, a pesar de que son del mismo tipo y requieren una producción centralizada altamente desarrollada, tecnologías y estandarización.
De aquí podemos concluir que en la Edad Media a Culibin, Pierre, Jacques Droz y otros se les identificó con una rama dedicada a la micromecánica, la cual nos muestra claramente el nivel de desarrollo de la civilización de aquellas épocas. Esto no implica que antes la civilización fuera menos avanzada. De nuevo, numerosos hechos no nos dan motivos para pensar así. Subtítulos creados por